En agosto de 2012, Alex y Sophia Marlowe, un matrimonio, se fueron de excursión por 2 días al Jefferson Park, en el corazón del Bosque Nacional Willamette, en Oregón. Tenían que volver en 2 días. 6 años después, en la parte alta del Cañón Opal, encontraron por casualidad una vieja cabaña en un árbol, escondida entre los abetos. Lo que vieron dentro hizo que la investigación comenzara de nuevo. El 15 de agosto de 2012, Alex y Sophia Marlowe, un matrimonio, se embarcaron en una excursión de 2 días por el sendero Jefferson Park Trail en el Bosque Nacional Willamette, en Oregón. Vivían en Portland, ambos trabajaban en el sector del diseño y solían pasar los fines de semana viajando. Esta vez, su destino era la zona de Jefferson Park, una zona montañosa con prados, arroyos y vistas a la cima del mismo nombre que los lugareños llaman la Montaña Sagrada. Esa mañana, Alex detuvo el coche en el aparcamiento de Whitewater Creek Trailhead. Las cámaras de vigilancia registraron su coche a las 7:42 de la mañana. En la grabación se les ve revisando su equipo: 2 mochilas, una cámara y un termo. Parecían tranquilos, sin signos de prisa. Según sus amigos, Alex conocía la ruta, ya que la había recorrido varios años atrás. El último en ver a la pareja con vida fue Jonathan Clark, un turista de Salem. Los encontró cerca del lago Russell ese mismo día, alrededor de las 2 de la tarde. Según él, Sophia estaba fotografiando flores y Alex se reía mientras se quejaba de lo empinado que era el ascenso. Parecían felices y seguros, dijo Clark. No parecía que algo fuera mal. Este encuentro fue la última aparición confirmada de Marlowe. Cuando el domingo 19 de agosto no regresaron, sus amigos avisaron a la policía del condado de Marion. A la mañana siguiente comenzó la operación de búsqueda. A ella se unieron los guardabosques del Servicio Forestal Nacional, voluntarios de la Unidad de Búsqueda y Rescate de Willamette y varios residentes locales. Un helicóptero sobrevoló la zona entre el lago Russell y el Paso Jefferson, pero no encontró ningún rastro del campamento, ni humo ni movimiento de personas. En tierra trabajaban equipos de búsqueda con perros. Revisaron los senderos, los cauces de los arroyos y las laderas de las montañas. Las huellas de 2 personas, encontradas cerca del lago, se interrumpían a varias decenas de metros. Los perros perdían el rastro, como si el olor simplemente desapareciera, explicó el jefe del grupo. Revisamos todo alrededor, pero el bosque estaba vacío. La búsqueda continuó sin interrupción durante 3 días. Los voluntarios montaron un campamento cerca del aparcamiento de Whitewater Creek. Al atardecer, el tiempo empeoró. Se levantó el viento, empezó a llover, bajó la temperatura y hubo que cerrar temporalmente parte de las rutas. A pesar de ello, los voluntarios continuaron con su trabajo. Utilizaron cámaras térmicas, inspeccionaron los desfiladeros y revisaron las zonas donde podían producirse avalanchas de rocas. Pero no encontraron ningún rastro de la pareja. Los Marlowe llegaron a Oregón 2 días después del inicio de la operación. La madre de Sophia recordaba cómo se paraba junto a la cinta que cerraba el acceso al sendero y repetía: conocían estos lugares, no podían simplemente desaparecer. Sus palabras aparecieron en un reportaje de un canal de televisión local que mostró imágenes del campamento de los rescatistas y del helicóptero sobrevolando las montañas. Al 4.º día, la operación se redujo. El helicóptero realizó un último sobrevuelo de la zona, tras lo cual la búsqueda pasó a una fase pasiva. Un representante de la oficina del sheriff dijo a los periodistas: después de tantos días sin comunicación y sin rastros de las personas, hay pocas posibilidades de encontrarlas con vida. El coche de Marlowe permaneció en el aparcamiento. En su interior todo estaba en orden: teléfonos, documentos, cámara, botiquín. En el maletero había una tienda de campaña plegada y una reserva de agua. Esto significaba que no tenían previsto pasar la noche fuera de la ruta y que debían regresar ese mismo día. El informe policial indica: no se han encontrado signos de robo o lucha.
Tras la finalización oficial de la fase activa de la búsqueda, los voluntarios continuaron regresando a la zona de Jefferson Park. Marcaban nuevas zonas en los mapas, revisaban los barrancos y colgaban cintas de colores en los árboles para no desviarse de la ruta. Pero el bosque permanecía en silencio. Con el tiempo, la historia de la pareja que desapareció entre las sombras de Willamette se convirtió en una leyenda local. En las cafeterías de Brightwood o Histrion se siguió contando durante mucho tiempo cómo los jóvenes simplemente se desvanecieron en las montañas. Para la policía, seguía siendo un caso abierto, y para los lugareños, un recordatorio de que en esos bosques hay lugares a los que es mejor no entrar, ni siquiera durante el día. La búsqueda de Alex y Sophia Marlowe continuó durante varias semanas más, pero sin resultados. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía. En otoño de 2012, el caso pasó oficialmente a tener el estatus de abierto pero inactivo. Para los lugareños, eso solo significaba una cosa: otra desaparición en las montañas, cada vez más frecuentes en el estado de Oregón. Para las familias, el fin de su vida habitual. El padre de Alex, un antiguo guardabosques de la ciudad de Eugene, no podía resignarse. Conocía esos lugares mejor que nadie y no creía que su hijo simplemente se hubiera perdido. Durante los años siguientes, regresó varias veces al Parque Jefferson, en invierno con su viejo todoterreno y en verano a pie, con una mochila y mapas que él mismo había dibujado basándose en datos topográficos. Los guardabosques lo veían a menudo, una figura solitaria con prismáticos que se detenía en el borde del bosque y se adentraba en la oscuridad de los abetos. Venía incluso cuando los senderos estaban cerrados por las inundaciones, recordaba uno de los guardabosques. Se sentaba junto al coche durante horas, como si esperara que su hijo saliera solo del bosque. La madre de Sofía llevaba un diario en el que anotaba todas las llamadas a la policía, a los voluntarios e incluso al Departamento de Medicina Forense. Pidió que se comprobara cada cadáver femenino desconocido en un radio de 100 millas, pero ninguna coincidencia se confirmó. En los periódicos de Portland aparecieron varias veces breves notas bajo el título «Desaparecidos en el condado de Marion». Con el tiempo, también desaparecieron de las páginas. En 2013, las familias contrataron a un detective privado de Portland, Richard Phelps, un ex policía de la División de Personas Desaparecidas. Revisó el caso desde el principio. Phelps era conocido por su meticulosidad. Imprimió copias de los informes, recopiló testimonios y revisó los registros telefónicos y las transacciones bancarias de Marlowe. No encontró ninguna anomalía. Todas las operaciones con las tarjetas cesaron el mismo día en que desaparecieron. Los teléfonos se conectaron por última vez a la red a las 9 de la mañana cerca del aparcamiento y nunca más. El detective barajó 3 hipótesis: accidente, ataque de un animal o delito. Las 2 primeras quedaban descartadas, ya que no había ni cadáveres ni rastros de lucha. La tercera seguía siendo solo una hipótesis, ya que no se encontraron pruebas del delito. Feldspad pasó varios días en los archivos locales. Allí encontró un antiguo informe sobre la desaparición de un cazador a finales de los 90 en la misma zona. No se encontró al hombre, pero entre sus pertenencias había fotografías del mismo sendero por el que iban los Marlowe. El detective lo señaló en su informe, pero la policía no le dio importancia. Según Phelps, la única pista apareció cuando se reunió con un cazador local llamado Harold Whitley. El hombre contó que ese mismo fin de semana de agosto en que desaparecieron los Marlowe, él estaba cazando cerca del lago Russell. Era ya de noche, recordaba. El sol se estaba poniendo y oí un grito en lo profundo del bosque. Parecía el de una mujer, pero no era un grito de auxilio, sino más bien algo breve, entrecortado, como un grito de miedo. Whitley decidió que se trataba de un eco o de un animal herido, y no se lo contó a nadie. Solo unos meses más tarde, cuando se enteró de la desaparición, recordó ese sonido.
Su testimonio se añadió al caso, pero no se le dio mayor importancia. Phelps escribió en su informe: "Un grito que duró unos segundos en un bosque denso no puede considerarse una prueba". Con el paso de los años, el caso se fue desvaneciendo. No aparecieron nuevos testigos. Cada año, el 15 de agosto, los familiares acudían al aparcamiento de Whitewater Creek Trailhead, dejaban flores junto a la señal de la ruta y celebraban una breve ceremonia. El archivo policial solo se completaba con recordatorios de la siguiente inspección, sin resultados. Mientras tanto, en los pueblos de la zona comenzaron a circular rumores. Algunos decían que por la noche se veían extrañas luces en las montañas. Otros, que los guardabosques habían encontrado varias veces campamentos abandonados con objetos que no pertenecían a nadie. Sin embargo, ninguno de estos informes se confirmó oficialmente. A finales de 2017, la historia de Marlowe se convirtió en otra leyenda del bosque de Willamette, silenciosa, esquiva e indefinida. Para la policía, seguía siendo un caso sin perspectivas. Para las familias, una carga que les impedía seguir adelante con sus vidas. El padre de Alex seguía yendo allí cada verano. Se detenía en el mismo aparcamiento, apagaba el motor y se quedaba sentado en silencio, escuchando el silencio. Y el bosque, como 6 años antes, respondía con silencio. Agosto de 2018. Habían pasado 6 años desde que los Marlowe desaparecieron en los bosques de Willamette. Ya casi nadie hablaba de ellos, y el caso yacía en los archivos entre docenas de otros similares. Abierto, sin acciones activas. Pero fue entonces cuando una casualidad volvió a llevar el nombre de Marlowe a las páginas de los informes policiales. Ese verano, el cañón Opal atrajo la atención de un pequeño grupo de escaladores. Buscaban nuevas rutas entre las rocas, donde aún no había pisado ningún turista. Estas personas no tenían nada que ver con la búsqueda de los desaparecidos. Solo eran alpinistas experimentados que querían trazar una nueva ruta para entrenar. Eran 3, todos de Portland. Opal Creek Canyon es un lugar pintoresco y peligroso a la vez. Los viejos árboles coníferos están tan densamente poblados que incluso durante el día reina la penumbra bajo ellos. Las laderas son empinadas, cubiertas de rocas y musgo. El agua ruge constantemente abajo, el estruendo resuena en las rocas y parece la voz de las profundidades. Los lugareños rara vez se adentran más allá de unos cientos de metros. Los senderos están borrosos y la señal de los teléfonos desaparece de inmediato. El grupo partió al amanecer. Tenían previsto subir por la ladera occidental que no aparecía en los mapas deportivos. El tiempo era tranquilo, con una ligera niebla entre los abetos. El viento agitaba de vez en cuando las copas de los árboles, lo que daba la impresión de que el bosque respiraba. Hacia el mediodía, llegaron a una estrecha cornisa que se extendía a lo largo del precipicio. Desde allí se abría una vista del océano verde oscuro de las copas de los árboles. Según el informe posterior, uno de los participantes observó una forma anómala entre las ramas, algo rectangular que no se parecía a una estructura natural. Al principio pensaron que se trataba de una plataforma de caza o los restos de un viejo puente, pero cuando se acercaron se hicieron visibles los contornos de la estructura. Entre los densos abetos se alzaba un árbol más viejo que todos los demás, un enorme abeto de Douglas, cuyo tronco alcanzaba varios pies de diámetro. En lo alto, entre sus ramas, apenas visible a través de la niebla y el musgo, se adivinaba la silueta de una cabaña. La estructura parecía haber crecido junto con el árbol. La parte inferior del tronco estaba entrelazada con cuerdas viejas, y bajo las raíces se veían las huellas oscuras de lo que habían sido unas escaleras. Al principio no se atrevieron a acercarse. Incluso desde abajo se veía que la construcción llevaba allí varias décadas. Las tablas estaban grisáceas por la humedad y el techo estaba cubierto por una alfombra verde de musgo. Las ventanas estaban tapadas por dentro, por lo que no se podía ver nada.
Pero había algo más que llamaba la atención. El árbol debajo de la cabaña parecía quemado. La corteza se había oscurecido en varias zonas, como si hubiera habido una antigua hoguera, y alrededor había fragmentos de ramas carbonizadas. Debajo de una de las raíces, los alpinistas encontraron los restos de una escalera de cuerda que en su día conducía a la cima. Estaba podrida, pero los nudos estaban hechos con maestría, con el doble nudo marino que utilizan los leñadores y los rescatistas experimentados. Esto indicaba que la cabaña había sido construida por alguien que sabía cómo sobrevivir en las alturas. Uno de los participantes de la expedición, Mark Brown, tomó varias fotos con su teléfono. En las fotos se ve una estructura oscura entre las ramas verdes, más parecida a una cabaña de bosque que a una casita de niños. Parecía un refugio, pero ¿de quién?, recordó más tarde en una conversación con la policía. No se arriesgaron a subir. El árbol parecía demasiado viejo. Las tablas podrían no soportar el peso. Además, la niebla se hacía más espesa y cada susurro parecía pasos. El grupo decidió volver al campamento e informar a los guardabosques del hallazgo. Antes de irse, Mark rodeó el árbol. Bajo una capa de hojas caídas, vio un trozo de tela azul pálido, parecido a un fragmento de chaqueta o tienda de campaña. La tela estaba húmeda y quebradiza por el paso del tiempo. Mientras descendían, las nubes cubrieron las cimas y la luz comenzó a desvanecerse. El bosque se oscurecía rápidamente y el cañón se llenaba de los sonidos sordos del agua. El viento agitaba las copas y la cabaña desaparecía por un momento entre el movimiento de las ramas, como si viviera junto con el árbol. Esa noche, los alpinistas no le contaron a nadie sobre el hallazgo. Solo unos días después, cuando regresaron a Portland, uno de ellos transmitió las coordenadas de la construcción a la Administración del Servicio Forestal. A la semana siguiente se iba a realizar una inspección oficial. Pero entonces nadie sabía que esa vieja cabaña se convertiría en el descubrimiento más terrible en toda la historia de esas montañas. Agosto de 2018. Una semana después del aviso de los alpinistas, un grupo de guardabosques y representantes de la Administración del Bosque Nacional, Willamette, se dirigió al Cañón Opal. Su objetivo era verificar la información sobre la extraña construcción en un árbol que los turistas habían encontrado por casualidad. Según el protocolo, este tipo de construcciones solían ser descubiertas por cazadores o exploradores, restos de antiguos refugios, puestos de observación o cabañas infantiles. Pero esta vez, la descripción de las fotografías despertó interés. La estructura estaba demasiado alta, tenía una geometría clara y, según los testigos, parecía integrada de forma antinatural en el árbol. El equipo estaba formado por 4 personas. El jefe de los guardabosques, Jason Reed, tenía 20 años de experiencia trabajando en los bosques de Oregón. Le acompañaban 2 jóvenes empleados y un fotógrafo forense, invitado para documentar el hallazgo. Llegaron al lugar por la tarde. El tiempo era seco, pero el cielo se estaba nublando y el aire era pesado, saturado de resina. El árbol sobre el que se encontraba la cabaña resultó ser realmente gigantesco. Un viejo abeto de Douglas que, según las estimaciones de los guardabosques, podía haber crecido allí durante más de 100 años. El tronco era tan macizo que 2 adultos no podían abrazarlo al mismo tiempo. Bajo las raíces se veía la huella de una antigua hoguera y alrededor yacían fragmentos carbonizados de tablas y cuerdas. A una altura de unos 6 metros, entre las ramas, se veía el oscuro rectángulo de la construcción. La subida se organizó con cuidado. La escalera que dejaron los alpinistas era demasiado vieja, por lo que los guardabosques utilizaron cuerdas nuevas y sistemas de seguridad. Jason Reed fue el primero en subir. Levantó la linterna y miró por la estrecha ventana, pero la oscuridad del interior absorbía la luz. La puerta se abrió con un chirrido característico y de inmediato se percibió un olor fuerte en el aire, una mezcla de moho, polvo y algo parecido a madera quemada. La cabaña tenía un área de no más de 6 pies de ancho.
En el interior reinaba el silencio. En el suelo había una gruesa capa de polvo acumulado a lo largo de los años. A lo largo de la pared había una vieja mesa de madera sin una pata. Junto a ella, latas de conservas esparcidas. En las paredes no había nada, ningún rastro de vida. Pero desde los primeros minutos, todos sintieron una extraña sensación, como si el espacio de la cabaña no estuviera vacío, sino que conservara algo de las personas que alguna vez estuvieron allí. Cuando la linterna iluminó la pared del fondo, Reed notó unas manchas oscuras. Al principio pensó que eran marcas de humo o humedad, pero al mirar más de cerca, vio que las líneas formaban un dibujo. Alguien había grabado en la madera una imagen esquemática. Un árbol con raíces ramificadas, en el que dos diminutas figuras humanas se entrelazaban en la parte inferior, como en una red. El dibujo era tosco, primitivo, hecho con carbón vegetal o con un tronco quemado. El fotógrafo tomó varias fotos. Más tarde, en el informe se señaló: impresión visual, dibujo infantil, efecto psicológico, inquietante, simbolismo ambiguo. Debajo de la mesa, Reed vio algo envuelto en una lona. Al desenvolverlo, encontró una pequeña mochila de color arcilla. Dentro había objetos pequeños, un cepillo de dientes, un lápiz, un cuaderno a cuadros. En la solapa interior estaba bordado un nombre: S. Marlowe. Todos se miraron en silencio. Después de 6 años sin ninguna pista, encontrar un objeto que había pertenecido a una de las desaparecidas significaba una nueva etapa en el caso. El cuaderno se entregó inmediatamente al fotógrafo para que lo fotografiara y luego se empaquetó con cuidado. Algunas páginas estaban mojadas, pero algunas anotaciones se habían conservado. Cuando se leyeron en el laboratorio, resultó ser el diario de Sophia Marlowe. Las primeras anotaciones databan de agosto de 2012, precisamente el periodo en el que desapareció la pareja. La letra era uniforme y segura, pero hacia el final, las letras se volvían más amplias y entrecortadas. El diario consistía en varias anotaciones breves, similares a un intento de registrar los acontecimientos día a día. Estamos atrapados. No nos deja hablar. Dice que hemos profanado su tierra. Lleva una máscara de corteza. Su voz es sorda, como si viniera de debajo de la tierra. Estamos en una cabaña. Nos ata cuando se va. No entiendo el tiempo. Está oscuro. A partir de ahí, las anotaciones se vuelven aún más caóticas. Sofía describía al hombre que los mantenía cautivos. No sabía su nombre. Siempre llevaba una máscara hecha de corteza y musgo y se hacía llamar The Stand, en inglés. Según ella, él creía que habían profanado su bosque sagrado al acampar en un lugar prohibido. En una de las notas se lee: nos da de comer. Dice que el bosque decidirá quién de nosotros es el culpable. No sé qué día es hoy. Otro fragmento. Estuvo todo el día en silencio. Solo colocaba piedras junto a la puerta. Dijo que el árbol elegiría. La letra cambia en las últimas líneas. Las marcas del lápiz tiemblan. Algunas palabras están tachadas. Dijo que el árbol decidirá quién es el primero. A continuación, hay una página en blanco y después varias hojas borrosas por el agua y difuminadas como si les hubiera caído una gota de lluvia o una lágrima. Los expertos en análisis de documentos confirmaron la autenticidad de la letra. Coincidía con los registros de la universidad donde estudiaba Sofía. En las páginas se encontraron restos de sangre, cuyo ADN coincidía con el material tomado de su madre en 2012. Para los investigadores, esto fue una prueba decisiva. La pareja no se había perdido, sino que había sido víctima de un delito. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Quién era Stika? La oficina del sheriff del condado creó un grupo temporal para reabrir la investigación. En una rueda de prensa, Reed declaró: estamos ante un sujeto aislado que, probablemente, ha vivido en el bosque durante mucho tiempo. Su estado mental es sospechoso, pero no descartamos que se trate de un delito premeditado.
Los periodistas lo llamaron el fantasma de Jefferson Park. Pero para las familias Marlowe no era una leyenda, sino una terrible confirmación de lo que había sucedido. La cabaña fue precintada. Se prohibió el acceso a ella. El árbol se erigía en medio de la niebla, como si custodiara su secreto. Y entre las pruebas materiales quedó un cuaderno, un pequeño bloc de notas con una letra borrosa y una última línea que los expertos leyeron más de una vez en el silencio del archivo. Dijo que el árbol decidiría quién sería el primero. El hallazgo de la cabaña en lo alto del cañón Opal lo cambió todo. Tras el hallazgo del diario y los objetos que pertenecían a Sophia Marlowe, se acordonó la zona y se llamó a los forenses de Salem. A los pocos días, los expertos del Departamento de Medicina Forense realizaron excavaciones adicionales al pie del viejo abeto Douglas. El suelo estaba ligeramente seco, pero en las capas inferiores tenía un color diferente, más oscuro, húmedo, con una clara huella de pala. A varios metros de profundidad se encontraron restos humanos. Cerca de allí, restos de tela, una hebilla metálica de un cinturón y un fragmento de una bota de montaña. Más tarde, el laboratorio confirmó que se trataba de Alex y Sophia Marlowe. El examen de los huesos reveló signos de muerte violenta. Alex tenía fracturas en las costillas y grietas en el cráneo, y Sophia tenía lesiones en el cuello características de un estrangulamiento. La autopsia determinó claramente que no se trataba de un accidente. Cuando estos resultados llegaron a la oficina del sheriff del condado de Marion, el caso pasó oficialmente de desaparición a doble asesinato. Se creó un grupo temporal de investigadores bajo la dirección del detective Noah Grayson. Él mismo se había ocupado unos años antes de otro caso, la misteriosa desaparición de un cazador cerca de Jefferson Park en 2005. Entonces tampoco se encontraron pistas y el cuerpo nunca apareció. El primer análisis del diario de Sophia dio un giro inesperado. Las palabras sobre el hombre con la máscara de corteza y el bosque sagrado coincidían con antiguas leyendas locales. En los documentos del servicio forestal de esa época se conservaban registros sobre un solitario desconocido que los guardabosques habían visto en los años 90. Aparecía cerca de los viejos senderos, desaparecía en la espesura y nunca se comunicaba con la gente. Lo describían como un hombre alto con una capa sucia y el rostro cubierto con un paño o una bufanda. Entre los lugareños circulaba la historia del loco del bosque, un hombre que vivía solo entre los árboles y se consideraba el guardián de las montañas. Se le atribuían ataques a animales, daños a campamentos y la desaparición de varios perros de caza. La policía nunca encontró pruebas de su existencia, pero la leyenda se mantuvo durante años. El detective Grayson volvió a un antiguo caso sobre un cazador que desapareció hace 13 años. Se llamaba George Ellis y era residente de la ciudad de Detroit, Oregón. Se adentró en el bosque a finales de noviembre de 2005 y nunca regresó. Su camioneta fue encontrada a 10 millas del lugar donde ahora se encuentra el maldito abeto Douglas. El informe indicaba que la búsqueda duró 2 semanas, pero no se encontró ningún rastro, ni del cuerpo ni de sus pertenencias. Grayson leyó atentamente el informe y se fijó en un detalle. Uno de los buscadores mencionaba unos extraños tótems hechos con ramas, colocados en el bosque en un pequeño claro. En aquel momento no le dieron importancia. Decidieron que se trataba de una travesura infantil. Pero ahora esas figuras le recordaban al dibujo de la cabaña. Un árbol con ramas que se extendían hacia abajo y enredaban algo vivo. En las semanas siguientes, los investigadores entrevistaron a los ancianos de las pequeñas aldeas situadas a lo largo de la frontera oriental de Willamette. Algunos recordaban que, cuando eran niños, habían oído hablar de un hombre que hablaba con el bosque y que, al parecer, vivía solo cerca de Opal Creek. Lo habían visto varias veces a distancia, siempre sucio, con paso pesado, con una larga barba y un bastón envuelto en cuerdas. Nadie sabía su nombre, pero los niños se asustaban unos a otros con historias sobre el que escucha a los árboles.
Los detectives revisaron todas las desapariciones conocidas en un radio de 30 millas durante los últimos 20 años. Algunas de ellas podían ser accidentales, pero varias coincidencias eran sorprendentes. Casi todas las víctimas desaparecieron cerca de barrancos fluviales o profundas hondonadas, donde las señales de radio no funcionaban. En ningún caso, los perros pudieron seguir un rastro estable. El perfil psicológico elaborado por un consultor del FBI describía al posible delincuente como una persona con tendencias aislacionistas prolongadas, posiblemente un antiguo trabajador del sector forestal que había abandonado la sociedad tras sufrir un trauma o una pérdida. Estas personas suelen crear su propio sistema de creencias relacionado con la naturaleza. El caso de El Sótano es un ejemplo clásico de este tipo de pensamiento. Acciones rituales, dibujos simbólicos, adoración de los árboles. En una entrevista, el detective Grayson dijo a los periodistas: "No es solo un solitario, es una persona que ha hecho del bosque su hogar y su Dios. Y todos los que vinieron aquí se convirtieron en intrusos para él". A pesar de la activa investigación, no se encontraron rastros de personas vivas en los alrededores de la cabaña. Las cámaras de vigilancia, colocadas en varios senderos, no registraron nada más que animales. Pero algunos voluntarios informaron que por las noches oían golpes en la distancia, como si alguien golpeara con piedras el tronco de un árbol. Otros hablaron de un silbido que resonaba en la oscuridad cuando regresaban al campamento. En el informe del detective Grayson hay una breve anotación: "La zona da la sensación de que te están observando". En ese momento, nadie podía decir quién era Stika: un hombre, un fanático o solo una sombra que había dejado tras de sí. Pero su presencia se sentía en cada árbol, en cada sonido que llegaba desde las profundidades del cañón Opal. Y para quienes investigaban el caso, cada vez era más evidente. El bosque no solo ocultaba sus secretos, sino que protegía a alguien que se consideraba parte de él. Tras varios meses de trabajo, el equipo de investigación finalmente obtuvo un nombre: Calvin Moss, un antiguo leñador de la pequeña ciudad de Redmond, en el centro de Oregón. Su expediente se encontraba en los archivos de la Administración Forestal, viejos registros de un empleado que había dejado su trabajo a mediados de los 90. En la columna "Motivo del despido" había una sola palabra: circunstancias personales. El detective Noah Grayson se topó con ese nombre por casualidad. Mientras revisaba documentos antiguos, encontró un informe sobre un incendio en un campamento maderero en 1996. Entre las víctimas se encontraba Calvin Moss, de 32 años, leñador. En una nota se indicaba que ese día había perdido a su esposa y a su hijo pequeño. Su casa, situada en el límite del bosque, se incendió a causa de un rayo. Los cuerpos fueron encontrados uno junto al otro. Tras la tragedia, Moss dejó su trabajo, vendió sus propiedades y se marchó sin dejar rastro. A partir de entonces, su rastro se perdió durante décadas. Solo aparecía ocasionalmente en los informes policiales, ya fuera como testigo o como persona vista cerca de zonas forestales sin permiso. La última vez que se le mencionó fue en 2009. Entonces, los guardabosques se encontraron con un solitario que vivía cerca del arroyo Opal Creek. Se identificó como Calvin y dijo que cuidaba los árboles porque eran su familia. En ese momento, nadie vio nada extraño en ello. Cuando en 2018 encontraron una cabaña en la parte alta del cañón, el nombre de Moss volvió a salir a la luz. La similitud entre las descripciones era demasiado llamativa. Hombre alto, solitario, propenso al silencio, con la costumbre de llevar una máscara contra el polvo o un pañuelo para no inhalar la resina. Todo esto coincidía con la imagen de The Stalker, reconstruida a partir de los testimonios de antiguos cazadores. Los detectives se pusieron en contacto con la hermana de Moss, Allison, que vivía en Sisters, a 1 hora y media en coche de la zona de Jefferson Park.
Ella confirmó que su hermano existía realmente, pero que llevaba varios años sin dar señales de vida. Calvin no era malo, dijo, pero después del incendio algo se rompió en él. Creía que el bosque estaba vivo y que los árboles podían juzgar a las personas. Según su hermana, su hermano la visitaba de vez en cuando en invierno y le traía setas secas o piñas que consideraba amuletos. En casa se quedaba callado, dormía en el suelo junto a la chimenea, no tocaba los aparatos electrónicos y nunca veía la televisión. Decía que en la ciudad oía un ruido que el bosque ahogaba, recordaba Allison. La última vez que lo vio fue en la primavera de 2018. Calvin llegó tarde por la noche, dejó la mochila en el garaje y pidió agua. Llevaba una vieja gabardina impregnada de humo y un hacha en las manos. Dijo que era hora de volver a casa. Por la mañana ya no estaba. Dejó una hoja de papel sobre la mesa con una nota escrita a lápiz. El bosque está en pie. Yo debo estar con él. Desde entonces, Moss no volvió a ponerse en contacto. Lo buscaron durante varias semanas, pero sin éxito. La policía lo declaró desaparecido. Solo ahora, tras el hallazgo de la cabaña, los detectives se dieron cuenta de que las fechas coincidían casi exactamente. Desapareció unos meses antes de que los alpinistas encontraran la construcción entre las ramas. El detective Grayson y los expertos del FBI se dirigieron a la casa de la hermana. Inspeccionaron el garaje y el trastero, donde Moss guardaba sus cosas. En las cajas encontraron sierras, fragmentos de corteza, viejos cuadernos con bocetos de árboles y frases cortas. Susurran cuando hace frío. Las raíces saben lo que hemos hecho. A quien cayó, lo acogió el bosque. Estas notas eran desordenadas, pero se percibía en ellas una idea obsesiva, como si Moss realmente se considerara parte del bosque. Los psicólogos lo denominaron pensamiento ritualista aislado, un estado en el que una persona crea sus propias creencias basadas en símbolos de la naturaleza. Al mismo tiempo, los investigadores revisaron todos los testimonios de los últimos 10 años sobre un hombre desconocido que había sido visto cerca de Opal Creek. Guardabosques, cazadores e incluso turistas lo describían casi de la misma manera. Un solitario entre los árboles, que huía de la luz y dejaba tras de sí un olor a humo y resina. Uno de los testigos contó que se lo encontró en otoño de 2017. Moss estaba de pie junto a un árbol caído, con la mano apoyada en el tronco y susurrando algo para sí mismo. Cuando el hombre se dio cuenta de que lo estaban observando, se adentró en silencio en el bosque, sin volverse. Para la policía, todo parecía una coincidencia demasiado grande. El nombre, el pasado, el comportamiento, la geografía. Todo indicaba que Calvin Moss podía ser la persona que Sofía había descrito en su diario. Pero cuando los detectives llegaron a Sisters para interrogarlo oficialmente, resultó que ya había desaparecido. En la casa de su hermana solo quedaron sus pertenencias y los mismos cuadernos. La desaparición de Moss, unos meses antes del descubrimiento de la cabaña, creaba una extraña simetría. Parecía que la persona que habían buscado durante 6 años se había disuelto en el mismo bosque que una vez se había tragado al matrimonio Marlowe. Y aunque no se encontraron pruebas de su culpabilidad, en el informe del detective Grayson apareció un breve resumen. Quizás el bosque simplemente recuperó a quien le había robado la tranquilidad. La búsqueda de Calvin Moss continuó mucho tiempo después de que la investigación oficial volviera a perder impulso. Varias expediciones se adentraron en la zona del Cañón Opal, pero el resultado fue siempre el mismo. No encontraron rastro alguno. Se revisaron todas las rutas posibles, se cartografiaron todos los barrancos y arroyos, pero nadie encontró ni el cuerpo ni los restos del campamento. Parecía que el hombre se había disuelto en los mismos bosques donde posiblemente había vivido y se había escondido durante años. La Oficina Federal lo retiró oficialmente de la lista de personas buscadas en 2019, indicando en la base de datos una breve frase:
probablemente muerto en una zona salvaje. Pero para los investigadores que se ocupaban del caso, esa anotación no cambió nada. El detective Noah Grayson escribió en su último informe: encontramos respuestas, pero no la verdad. Algunos desaparecen porque quieren ser encontrados, otros porque no pueden hacer otra cosa. Para las familias de Alex y Sophia Marlowe, el hallazgo de los cuerpos supuso un doloroso pero definitivo final a una historia que había durado 6 años. El funeral se celebró en otoño, en Portland. Las urnas con las cenizas fueron enterradas juntas en un pequeño cementerio cerca de la antigua iglesia donde se casaron. En la lápida se grabaron unas palabras extraídas de uno de los escritos de Sophie: estamos en el bosque y el bosque está en nosotros. Después del funeral, ambas familias evitaron a la prensa. No concedieron entrevistas ni respondieron a las cartas de los periodistas. Todos los que los conocían antes decían que estas personas envejecían de la noche a la mañana. A partir de entonces, sus nombres solo aparecían en los archivos policiales y en los foros donde se discutían las misteriosas desapariciones en los parques nacionales. Mientras tanto, la historia de Stika comenzó a cobrar vida propia. Los guardabosques contaban que, tras hacerse público el caso, aumentó el número de turistas que querían ver la cabaña en el árbol. Algunos venían por la noche para fotografiarla a la luz de las linternas. Otros intentaban encontrar el mismo árbol, pero ninguno de ellos podía indicar su ubicación exacta. La cabaña fue desmantelada oficialmente, pero según los testimonios de los lugareños, a veces todavía se ve una silueta oscura entre las ramas en lo profundo del cañón. Los voluntarios que participaron en la búsqueda contaron que tuvieron sensaciones extrañas durante las expediciones. Uno de ellos, un alpinista experimentado, recordó que por la noche oyó a alguien caminando silenciosamente tras él por las ramas, aunque no había nadie alrededor. Otro dijo que vio una luz entre los árboles, similar a un fuego que se apaga tan pronto como te acercas a él. Estas historias nunca llegaron a los informes oficiales, pero permanecieron durante mucho tiempo en la memoria oral del bosque. Los habitantes locales ahora llaman a esta zona de otra manera: el lugar donde está el árbol. Aunque no aparece en los mapas, todo el mundo en esta zona sabe a qué se refieren. Los turistas evitan esa parte del sendero, especialmente al atardecer, cuando baja la niebla y los troncos de los árboles parecen más grandes de lo que son en realidad. Dicen que si vas solo y te detienes, puedes oír cómo crujen las ramas en algún lugar arriba, como si alguien te estuviera observando desde arriba. Algunos periodistas intentaron averiguar si Moss era realmente el asesino o si, tal vez, su nombre se había convertido en una explicación conveniente para una vieja leyenda. Oficialmente, la policía no presentó cargos, sin cadáver, sin pruebas, sin testigos. Pero para el público todo estaba claro. The Stand se convirtió en el nuevo fantasma de Oregón, la personificación del lado oscuro de la naturaleza salvaje. Cuando, unos años más tarde, el detective Grayson se jubiló, le preguntaron en una entrevista qué significaba para él este caso. Respondió brevemente: algunas historias no terminan, simplemente se silencian. Hoy en día, si se recorre la antigua carretera hacia Jefferson Park, se puede ver una señal con la advertencia: precaución, zona peligrosa, prohibido salir del sendero. Debajo, en letras pequeñas escritas a mano por un desconocido, se lee: el bosque lo recuerda todo. Así terminó la historia de Marlowe, dos personas normales que fueron a las montañas para contemplar la belleza de la naturaleza y se convirtieron en parte de su sombra. Y en algún lugar en lo profundo de Willamette, entre altos abetos y troncos caídos, hay un árbol que guarda silencio. Y en ese silencio, dicen, todavía se pueden oír los pasos de quien nunca abandonó su bosque.